Advertencia. Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este asesino, se recomienda la discreción del usuario. Este episodio incluye discusiones sobre ataques y asesinatos que algunas personas podrían encontrar ofensivas. Recomendamos extrema prudencia con niños menores de 13 años. En una fresca noche de otoño, bajo la luz de una lámpara de trabajo, el granjero afilaba su cuchillo. En el granero frente a él, izada de tobillos, colgaba su presa. Su sangre se había vaciado en el piso, haciendo un charco alrededor de las botas del granjero. El hombre comenzó su trabajo. Se movía con habilidad. Había masacrado a cientos de cerdos anteriormente. Los movimientos eran casi automáticos para este punto. Cuidadosamente removió los órganos internos, dejando todo increíblemente limpio. Su cara no mostraba ninguna emoción mientras trabajaba. Una vez que terminó su trabajo, puso a un lado el cuchillo y se limpió la frente con su sucia manga de franela. Mientras observaba su trabajo, no pudo evitar sentirse realizado. Para ser su primer humano, no lo había hecho tan mal. La policía canadiense cree que Robert Willie Pickton operó de 1991 a 2002. Sin embargo, pudo haber comenzado desde 1979, cuando mujeres vulnerables empezaron a desaparecer misteriosamente en Vancouver. De día, Willie era un criador de cerdos. De noche, Willie salía a cazar víctimas en el sórdido distrito de Downtown Eastside. Willie cazaba trabajadoras sexuales, muchas de las cuales tenían problemas con el abuso de sustancias. Las llevaba fácilmente a casa con la promesa de más drogas. Una vez en su granja, Willie violaba a las mujeres y después las asesinaba. Sus restos servían como alimento para los cerdos. Willie fue sentenciado por la muerte de 6 mujeres, a pesar de que fue acusado de 26 asesinatos en total, y más tarde confesó 49 homicidios, lo que le convierte en el asesino serial más prolífico de Canadá. Esta semana analizaremos la infancia de Willie. Aprenderemos de su extraña familia y su vida en la granja, lo que pudo haber contribuido a su retorcida carrera como asesino serial. La próxima semana descubriremos más sobre los asesinatos que Willie cometió y cómo logró evadir a la policía por años. Robert Willie Pickton nació el 24 de octubre de 1949. Era el hijo de Leonard y Helen Louise Pickton. Willie era el segundo de 3 hermanos. Linda era la mayor y David su hermano menor. La llegada de Willie a este mundo fue difícil. Cuando nació, su cordón umbilical estaba enredado firmemente alrededor de su cuello. La familia de Willie más tarde se preguntó si este incidente resultó en algún tipo de daño cerebral. En aquel entonces, Willie se desarrolló de una manera relativamente normal. Willie y su familia vivían en una enorme granja en Port Coquitlam, Canadá, 1 hora al este de Vancouver. La propiedad se encontraba en un área remota llena de arroyos y vida silvestre. Un lugar idílico para crecer. Pero también era una vida difícil para un niño pequeño. La primera memoria de Willie es la de pasar un invierno en el gallinero cuando tenía 3 años. De acuerdo a Louise, su madre, el pequeño lloraba demasiado, por lo que lo mantuvo en el gallinero hasta que aprendiera a dejar de llorar en las noches. La única agua corriente en aquella casa venía de un manantial que pasaba debajo del piso de madera. El pequeño Willie tenía que levantar un pedazo de madera para tomar un poco de agua para beber. La idea de un pequeño viviendo en un gallinero aterrorizaría a la mayoría de los padres, pero este es difícilmente el recuerdo más perturbador de Willie. Pickton más tarde le dijo a la policía que recuerda haber recibido una paliza a los 3 años, después de chocar accidentalmente la camioneta de su padre. Willie aseguró que lo dejaron solo en el asiento del conductor mientras su padre atendía a los cerdos en la parte trasera. Él accidentalmente puso la camioneta en marcha y la estrelló contra una pared. La mayoría de los padres se culparían a sí mismos por dejar a un niño detrás del volante de un vehículo encendido, pero los Pickton no eran los típicos padres amorosos. Leonard, el padre de Willie, era distante y flojo. No le gustaba involucrarse en la carga de criar niños. La madre de Willie era 16 años más joven que Leonard.
Ella estaba más involucrada en la vida de los pequeños, pero era una madre bastante excéntrica. Las prácticas normales o comunes de higiene no eran algo importante para Helen Louise Picton, ni para su esposo Leonard. Casi todos los dientes de Louise estaban podridos. Su cabello era escaso y extremadamente delgado. Comenzó a crecerle vello en la barbilla y en poco tiempo se convirtió en algo parecido a la barba de un chivo. Louise es recordada por sus vecinos por el chillido de su voz extremadamente aguda, el cual escuchaban cuando llamaba gritando a sus hijos. De hecho, la desagradable voz de Louise era a veces la mejor manera de diferenciarla de Leonard. Los dos usaban los mismos atuendos, andrajosas playeras viejas y jeans de hombre, a pesar de que Louise siempre usaba vestidos encima de sus jeans. Lo peor de todo era el fuerte olor a estiércol que parecía estar atado permanentemente a la familia. Un olor que llegaba hasta la parte trasera de la garganta y parecía manchar la ropa. A donde los Picton fueran dejaban un asqueroso aroma detrás de ellos. Mientras que está claro que la familia Picton no hacía de la higiene personal una prioridad, este hedor era mucho más que olor corporal. Como era de esperarse, Louise tenía una actitud muy relajada respecto a los animales de la granja, lo que quiere decir que podía entrar y salir de la casa cuantas veces quisieran. La casa estaba constantemente llena de perros, patos, gallinas y cerdos. Con los animales venía el lodo y el estiércol, que eran arrastrados por el piso que raras veces se limpiaba. Los niños se bañaban una vez por semana a lo mucho, pero el olor nunca se iba del todo. No ayudaba que Willie odiaba bañarse y tenía un miedo irracional a mojarse la cara. Esta falta de higiene era tan evidente que los niños del pueblo molestaban a Willie llamándolo Piggy, cerdito en español. No solo olía mal, Willie también tenía problemas de aprendizaje. Para el 3er grado, fue puesto en educación especial, lo que solo sirvió para aumentar el acoso escolar que el pequeño ya venía experimentando. Las burlas de sus compañeros se quedaron con Willie. Las burlas pueden generar efectos perjudiciales permanentes en la psique de un individuo. Ahora y a lo largo de este episodio, Vanessa va a contarnos un poco de psicología. Por favor, hay que tomar en cuenta que Vanessa no es una psicóloga o psiquiatra profesional, pero ha hecho una amplia investigación para este show. Gracias, Greg. El acoso escolar causa un efecto permanente en los niños que lo experimentan. Algunas veces también influye en sus decisiones como adultos. Una investigación conducida por el Dr. Michael G. Turner, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, concluyó que aquellos que son acosados constantemente durante su juventud son más propensos a cometer un crimen cuando son adultos. Willie era un niño retraído y muy callado. Raras veces hablaba, pero cuando lo hacía, arrastraba las palabras y hablaba demasiado rápido, el resultado de un problema de lenguaje. No ayudaba que la mayoría de los niños en la escuela primaria de Willie eran hijos de médicos y otros profesionales de clase media. Todos sus compañeros estaban bien vestidos y educados, como consecuencia de su acomodada clase social. Willie y su hermano mayor, Dave, destacaban por su ropa sucia y desgastada. Lo anterior responde a un estudio sobre ciencia del comportamiento hecho por el FBI. 71% de los asesinos que participaron en el estudio experimentaron algún tipo de aislamiento en su niñez. El aislamiento era un sentimiento familiar para Willie, entre el acoso escolar y su vida solitaria en la enorme granja familiar. Es posible que este aislamiento social haya provocado el comportamiento extraño y desagradable de Willie cuando era niño. O quizás su comportamiento extraño y desagradable fue influenciado por sus disfuncionales padres. Los vecinos de Willie recuerdan que le gustaba meterse dentro de los tibios cadáveres de los puercos cuando quería esconderse de la gente. Ese no es el tipo de hábitos que atrae amigos. Ni Willie ni su familia confirmaron esta historia, pero es bastante creíble, considerando lo extraña que era su familia y su estrecha relación con los animales de la granja. A pesar de que Willie tenía muy pocos o ningún amigo en la escuela, al menos tenía a los animales de la granja. En 1961, cuando Willie tenía 12 años, tomó $35 que había ahorrado y los usó para comprar un becerro en una subasta. Willie
Rápidamente se encariñó con el animal y después de la escuela regresaba corriendo a casa para cuidar de él. Este becerro era todo para Willy. Al estar tan aislado debido a las agresiones de sus compañeros y la enorme granja en la que vivía su familia, Willy estaba ansioso de compañía. El becerro se convirtió en una fuente de felicidad y consuelo. Una ocasión, Willy salió de la escuela y se fue directo a casa a alimentar a su becerro, al igual que los demás días. Excepto que esta vez el becerro no estaba. Willy buscó desesperadamente a su becerro por toda la propiedad. Después se dio cuenta que la puerta de su cerco estaba cerrada. No podía haberse escapado. Alguien lo había dejado salir. Al ver lo perturbado que estaba, su padre le sugirió que lo buscara en el granero. Willy corrió inmediatamente y abrió de un jalón las enormes puertas del granero. Lo que vio adentro lo marcaría de por vida. Ahí, colgado de las patas traseras, estaba el amado becerro de Willy. Había sido masacrado. El cadáver ya estaba vacío, como los cadáveres de puerco a los que algunos dicen le gustaba meterse. Willy observó los ojos negros sin vida de su mascota. Vio hacia abajo y se dio cuenta que se había parado sobre un charco que había formado la sangre del animal. Willy no habló con nadie por 4 días después del incidente. Leonard empeoró la situación cuando le sugirió a Willy comer carne de su mascota para sentirse mejor. El chico enfureció. Sentía que nadie en su familia lo comprendía. Su becerro lo comprendía, pero ahora se había ido. Louis intentó contentar a Willy dándole $20 para que comprara otro becerro. Pero para Willy, su becerro era algo especial. Pretendía mantenerlo con él por el resto de su vida. No había manera de reemplazarlo. Todos los niños que crecen en una granja tarde o temprano aprenden que la mayoría de los animales están destinados a convertirse en su cena. Pero cuando los padres de Willy lo sorprendieron con el cuerpo masacrado de su mascota, él aprendió otra lección. El pequeño Willy aprendió que la empatía era un punto débil de exponer. Él entendió que si generaba un vínculo cercano con algo o con alguien, esta vulnerabilidad sería usada en su contra. Se aisló aún más. A pesar de que Willy no tenía muchos amigos en su infancia, había logrado impresionar a una chica. Cuando Lisa Yelts habla de sus recuerdos del pequeño Willy, se refiere a él como niño tierno. Lisa conoció a Willy en 1962, cuando ella tenía 5 años y Willy 13. Lisa estaba visitando una tienda en Puerto Coquitlam, donde los Picton vendían su carne. Willy y su madre regularmente trabajaban como ayudantes en la tienda. El día que Lisa y sus abuelos fueron de compras, Willy estaba trabajando. Lisa recuerda que Willy secretamente le regaló una bolsa de hot dogs. Al igual que Willy, Lisa sufría de acoso escolar, por lo que el regalo le pareció un extraño gesto de amabilidad. No se volvieron a ver por más de 3 décadas, pero Lisa recordaría ese momento por el resto de su vida. El año siguiente, 1963, los padres de Willy compraron un terreno de 40 acres en el lado este del puerto Coquitlam. Linda, la hermana de Willy, decidió no ir a vivir con ellos. Linda era miserable. Entre la poca higiene de su familia, su comportamiento cruel y el desastre que implica vivir en una granja, Linda no veía la hora de escapar. Y la mudanza de la familia fue su oportunidad para mudarse con unos parientes de Vancouver cuando solo tenía 12 años. Se concentró en la escuela y cortó todo tipo de relación con sus padres y hermanos. Nunca se había sentido cercana a ellos. Esto no parecía molestar a Luis, quien tenía preferencia por sus hijos varones. Además, los necesitaba para que trabajaran en la nueva granja de 40 acres. Los vecinos seguro pensaron que los Picton eran tontos cuando escucharon de su nueva adquisición. La gente de la zona sabía que gran parte del terreno estaba en una zona pantanosa, lo que lo hacía inservible como granja, pues ningún cultivo tenía oportunidad de crecer ahí. Luis puso a sus muchachos a trabajar, obligándolos a cuidar de los cerdos. Tenían que alimentarlos 3 veces al día, muy temprano en la mañana, después de la escuela y antes de irse a dormir. En ocasiones la carga de trabajo era tan intensa que los chicos dejaban de asistir a la escuela. La familia tenía alrededor de 700 cerdos en la granja, e igual que antes, los Picton les permitían andar libremente por la propiedad
incluso en la casa familiar. Es claro que Willie perdió parte de su infancia. No solo era un aislado social por su poca higiene, práctica que era aprobada por sus padres, también porque pasaba en la granja la mayor parte de su tiempo, un enorme terreno que lo mantenía alejado del mundo exterior. En lugar de divertirse y jugar con amigos, el tiempo libre de Willie era para realizar trabajo físico. Aunado a eso, su entorno de vida era extremadamente antihigiénico. Estaba rodeado de animales muertos y pasaba sus días cubierto en sangre y excremento. En 1964, cuando tenía 14 años, Willie abandonó la escuela. Louis vio esto como un beneficio. Ahora tenía tiempo para trabajar todo el día. El primer trabajo que Louis quería que aprendiera Willie era matar a los puercos, pero Willie se negaba. No quería hacerlo. A pesar de que muchos la considerarían una mala madre, Willie adoraba a Louis, por lo que comenzó a ayudar a Bob Korak, el carnicero local. Pronto Willie se convirtió en su aprendiz como cortador de carne. Ahora, Willie no solo estaba rodeado de animales muertos, también los estaba descuartizando. Un estudio publicado en 2009 por los investigadores sociales y criminólogos Amy Fitzgerald, Linda Kaloff y Thomas Dietz sugiere que los empleados que trabajan en mataderos son más propensos a ser arrestados por cometer crímenes violentos, violaciones y otro tipo de delitos sexuales que los de cualquier otra industria. El estudio analizó crímenes ocurridos en comunidades con y sin mataderos. Incluso después de tomar en cuenta otros factores como niveles de pobreza y desempleo, los mataderos sobrepasaron a cualquier otra industria en su relación con el crimen. En particular, las comunidades con mataderos muestran un aumento significativo en crímenes violentos y sexuales. Willie no estaba trabajando en un matadero, pero sus condiciones de trabajo eran similares a las que experimentan los empleados de los rastros. Todos los granjeros que crían ganado deben lidiar eventualmente con la matanza de animales, pero es inusual que una granja familiar requiera tanto trabajo como el que Willie debía realizar. Muchos granjeros mandan a sus animales a ser sacrificados o contratan a un carnicero para que vaya a su granja en lugar de matarlos ellos mismos. El estudio de 2009 sobre los trabajadores de los mataderos teoriza que la desestabilización ante la matanza de animales crea efectos secundarios reduciendo las barreras psicológicas de violencia hacia otros seres humanos. Un empleado de un rastro que fue entrevistado para el estudio dijo: «He tenido la idea de colgar a mi capataz de los pies y destrozarlo». En otras palabras, este trabajador tiene la fantasía de asesinar a su jefe de la misma manera en la que acaba con la vida de los animales. No todos responden igual ante la misma presión psicológica. Por ejemplo, Linda, la hermana de Willie, prefirió mudarse y seguir en la escuela. Y Dave, el hermano de Willie, quien inicialmente parecía lidiar bien con el inusual estilo de vida de su familia, continuó en la escuela por más tiempo que Willie. Incluso tuvo algunas novias. Dave se convirtió en un adulto equilibrado. Pero sin que el resto de los Picton supiera, Dave andaba en malos pasos, lo que pronto lo llevaría a convertirse en el primer asesino de la familia. En un momento, Dave comete un error fatal. En 1967, Willie Picton tenía 18 años. Había estado trabajando tiempo completo en la granja de cerdos de su familia por 4 años, desde que abandonó la escuela. Mientras que Dave, su hermano menor, era un joven rebelde de 16 años que disfrutaba de la libertad que venía acompañada de su nueva licencia de conducir. Dave amaba la libertad de conducir. Le gustaba cómo le permitía alejarse de la sucia y apestosa granja de puercos por mucho tiempo. Disfrutaba ser libre para asistir a fiestas cuando y donde quisiera. Una noche, el 16 de octubre de 1967, Dave tomó la camioneta de la familia para dar un paseo. Después de divertirse un poco, Dave se dirigió a casa por la avenida Dominion. Condujo a toda velocidad, disfrutando del fresco aire de otoño. Esa noche, Timothy Barrett, un joven de 8º grado que se acababa de mudar al pueblo junto con su familia, iba caminando por la avenida Dominion. Timothy iba saliendo de la casa de su amigo y se dirigía a casa. Para las 7:30, estaba a punto de llegar a su hogar. Horas más tarde, Philip Barrett, el padre de Timothy, seguía despierto, esperando a un hijo que nunca llegó a casa. Cerca de las 11 de la noche, Philip
llamó a casa del amigo de Timothy para ver si su hijo seguía ahí. El amigo dijo que Timothy se había ido hace algunas horas. Después de pasar la noche llamando varias veces a la policía sin obtener ninguna respuesta, Philip buscó desesperadamente a su hijo la mañana siguiente. Lo primero que descubrió fue uno de los zapatos de Timothy al lado de la carretera. Mientras buscaba entre el fango del pantano que se encontraba al lado de la carretera, descubrió el cuerpo de su hijo entre el lodo. En algún punto de su paseo, Dave Picton se cruzó con Timothy Barrett caminando al lado de la carretera, pero cuando Dave logró verlo, era demasiado tarde. La camioneta de Dave golpeó a Timothy por detrás, lo que provocó que volara por el aire y cayera al lado de la carretera. Dave salió de la camioneta para ver a qué le había pegado. Cuando vio el cuerpo sin vida de Timothy, se subió de nuevo al auto y abandonó la escena. Asustado, Dave fue a casa y les contó todo a sus padres. Louise y Leonard le dijeron que no había de qué preocuparse, ellos se encargarían. Le ordenaron a Dave que limpiara toda evidencia de la camioneta, incluyendo la sangre y abulladuras del cofre. Mientras Dave ponía manos a la obra, Louise fue a la escena del crimen y encontró el cuerpo de Timothy al lado de la carretera. Tranquilamente lo rodó hasta que cayó en el fango. Mientras tanto, el daño hecho a la camioneta no podía ser reparado solamente por Dave. Fue con el mecánico local cerca de las 8:30 de la noche e insistió que la camioneta debía ser reparada inmediatamente. La insistencia de Dave y su comportamiento nervioso hicieron dudar al mecánico, quien se negó a ayudarlo. La mañana siguiente, mientras el mecánico escuchaba la radio, se enteró de que un muchacho había sido atropellado la noche anterior. Inmediatamente pensó en Dave y su camioneta con las sospechosas abolladuras en el cofre. El mecánico llamó a la policía, quien rápidamente se presentó en la granja de los Picton con una orden de cateo. Los investigadores revisaron la camioneta de la familia. Encontraron daños en el cofre y rasguños en la pintura. La policía tomó muestras de la pintura, la cual coincidía con las muestras encontradas en el cuerpo de Timothy Barrett. Mientras tanto, en la oficina forense, la autopsia reveló que el golpe no fue lo que mató a Timothy. Se ahogó en 2 pies de agua fangosa del pantano. Si Dave o Louise hubieran llamado a la ambulancia, Timothy Barrett podría haber sobrevivido. Pero Louise Picton solo estaba preocupada por su granja. No podía permitir que un accidente automovilístico afectara la habilidad de su hijo para trabajar gratuitamente en la granja. El 19 de diciembre de 1967, poco más de 2 meses después del incidente, Dave fue condenado por la Corte Juvenil por haber abandonado la escena del crimen. No se mencionó el asesinato vehicular y no se sabe exactamente cuáles fueron los cargos presentados. El asesinato de Timothy Barrett nunca salió a flote durante el juicio. No se sabe exactamente por qué no se presentaron cargos en contra de Louise, pero es posible que la fiscalía haya pensado que no había evidencia suficiente para condenarla. A pesar de eso, la historia sería el chisme del vecindario por décadas. El rol de Louise en el asesinato de Timothy Barrett muestra a una mujer siniestra que ya se había ganado el desprecio de sus vecinos. Era evidente que era una madre protectora dispuesta a encubrir un crimen para salvar a su hijo, pero al mismo tiempo mostró el poco interés que le daba la vida humana. Al tirar su cuerpo en un pantano, Louise trató a Timothy más como un cerdo que como un ser humano. Fue un ejemplo extremo de la crueldad que los padres Picton demostraron años anteriores cuando sorprendieron a su propio hijo con el cadáver de su mascota. Si Willie estaba destinado a la violencia por su trabajo matando animales, lo mismo era cierto para sus padres, quienes habían hecho el mismo trabajo antes de que sus hijos fueran lo suficientemente grandes para tomar la batuta. De acuerdo al escrito de Michael Levell para Yale Global Health Review, es posible que matar animales una y otra vez pueda inducir trastornos psicológicos como estrés traumático inducido por perpetración o PITS, por sus siglas en inglés. Los individuos que sufren de PITS presentan síntomas similares a los vistos en el trastorno de estrés postraumático, como ansiedad, depresión y disociación de la realidad. Pero los pacientes con PITS desarrollan estos síntomas después de perpetuar un trauma. Willie admiraba y amaba a su madre intensamente. Más tarde, describiría a él y a Louise como 2 gotas de agua.
Como Leonard era distante con sus hijos, Louis se convirtió en el modelo a seguir para ellos. Desafortunadamente no era un modelo saludable. El rol de Louis, tratando de encubrir el crimen junto con la relajada sentencia que recibió Dave en la corte, enseñó a sus hijos una lección terriblemente inmoral. Es posible tomar una vida humana sin que haya ningún tipo de consecuencias. Para inicios de 1970, Willie era el carnicero principal de la granja, algunas veces sacrificando hasta una docena de animales por día. Para Willie, matar y descuartizar a un ser vivo era algo normal, una actividad diaria. Esto no quiere decir que todos los granjeros y carniceros son poco sensibles a la violencia. La mayoría de los granjeros son gente que respeta la ley, que voluntariamente eligieron su carrera para producir comida para los demás. De hecho, no hace mucho tiempo la mayoría de las personas eran granjeros. En 1900, 50 años antes de que Willie naciera, 63% de los canadienses vivían en granjas. Pero había diferencias clave entre el estilo de vida de los Picton y los granjeros de aquel entonces. Los Picton criaban cerdos casi exclusivamente. Antes de la industrialización de la agricultura, las granjas familiares criaban diferentes especies de animales y cultivos. También hubo un cambio importante en la psicología de la agricultura animal a finales del siglo XIX y principios del XX. El escrito del historiador James McWilliams para The Atlantic dice que antes de 1850 la mayoría de los granjeros pensaban en su ganado como criaturas sensibles. Los granjeros se preocupaban por la comodidad y felicidad de sus animales y buscaban que su sacrificio fuera lo menos doloroso posible. Pero en el último siglo, de 1850 a 1950, la agricultura industrial ganó popularidad y los manuales de agricultura comenzaron a advertir a los granjeros sobre su relación con los animales. Algunos textos incluso llegaron a describir a los cerdos como máquinas. Esta fue la misma lección que los Picton enseñaron a su hijo cuando mataron a su mascota sin prepararlo psicológicamente. Willie aprendió que si simpatizaba con un animal, esa vulnerabilidad sería usada en su contra. Más tarde, Willie aprendería otra lección sobre fraternizar con animales, que los sentimientos no siempre son recíprocos. En un punto de su adolescencia, Willie fue atacado por un toro Angus. Willie no sabe qué edad tenía exactamente cuando ocurrió el incidente, pero sí recuerda haber tenido miedo de perder una extremidad durante el ataque. En otra ocasión, Willie tuvo que separar a 2 jabalíes que peleaban por una cerda en celo. Con cerdos bien alimentados que puedan llegar a pesar hasta 770 libras, esta debió haber sido una tarea aterradora para un joven. Los jabalíes le lastimaron una pierna con sus colmillos. Después de recibir varias puntadas en la pierna, el joven Willie regresó a trabajar a la granja familiar matando cerdos, como los que lo habían atacado. Este trabajo consumía sus días y lo dejaba exhausto por las noches. Willie no tenía tiempo ni deseo para socializar con la gente de su edad. Mientras Willie pasaba más tiempo en la granja, David comenzó a trabajar en construcción e incluso se consiguió una novia. Sandy Fuller era una chica de 17 años que rápidamente se mudó a la granja familiar después de quedar embarazada. En 1974, Sandy dio a luz a una niña, Tammy, y 1 año y medio después a un niño que llamaron Douglas John. Sandy ayudaba en la granja, trabajaba 12 horas al día apoyando con los animales y otras actividades. Por varios años, la vida continuó como de costumbre en la granja, en la que cada vez había más personas. Además de los 4 Picton, Sandy y los 2 hijos que había tenido con Dave, había 2 ancianos que trabajaban y vivían en la propiedad. Willie era muy callado. Su vida giraba alrededor de su trabajo en la granja. Raras veces salía. Pero cuando lo hacía en grande. Algunas veces viajaba por carretera hasta el sur de Estados Unidos para trabajar temporalmente. Willie no tenía vicios, nunca fumó ni bebió y nunca tuvo novia. En lugar de eso, Willie mantenía correspondencia con varias chicas, algunas de las cuales conoció en sus viajes a Estados Unidos. Incluso por un momento Willie pensó que se casaría con Connie Anderson, una de las chicas con la que se escribía más a menudo. A pesar de su solitario estilo de vida, Willie
accedió a pasar 5 semanas con la alta y corpulenta chica rubia de Pontiac, Michigan, y al final de su visita le propuso matrimonio. Connie aceptó la propuesta, pero se negó a mudarse a Canadá. Willie decidió que no podía dejar la granja, y ese fue el final de todo. La relación fracasó. Para 1978, la vida en la granja tomó un giro devastador. Primero, Leonard enfermó gravemente de cáncer y falleció el 1 de enero de 1978 a la edad de 91 años. Por mucho tiempo, había sufrido de demencia senil y su salud empeoró rápidamente durante sus últimos años. Ese mismo año, la relación de Dave y Sandy se comenzó a desmoronar. Resulta que Dave tenía otra novia. Sandy estaba harta de la situación. Finalmente tomó a los niños y se fue. En el próximo año, 1979, las cosas no mejoraron ni siquiera un poco. A Louise le diagnosticaron cáncer. Willie ayudó a cuidar a su madre cuando ella comenzó a perder la fuerza. La alimentaba, la vestía y la bañaba. Louise Picton falleció el 1 de abril de 1979 a la edad de 67 años. Willie estaba devastado. Dave, por otro lado, no sentía ningún tipo de dolor ni tristeza. A pesar de la lealtad que le mostró su madre después del accidente de Timothy Barrett, Dave estaba listo para comenzar de nuevo. Para inicios de 1980, sin Louise en su vida, Dave comenzó a hacer algunos cambios a su apariencia y al estilo de vida de la granja. Entre los primeros, mudarse con Vicki Evans, su nueva novia. Dave también comenzó a fraternizar con los motociclistas del pueblo, quienes tenían una agitada vida social. Él estaba obsesionado con el club de motociclistas Hells Angels. Los integrantes de este grupo estaban frecuentemente involucrados en actividades criminales y organizaban desenfrenadas fiestas. Dave soñaba con formar parte del grupo. Willie apoyaba a Dave y lo dejaba tomar todas las decisiones del negocio. Él continuó haciendo el trabajo que hacía cuando sus padres vivían, incluyendo asistir a subastas de ganado y mantener a su clientela. Willie dedicaba gran parte de su tiempo al trabajo, el que incluía matar animales. En lugar de dispararle al animal con una pistola de pistones para matarlo, como se hace regularmente en los mataderos industriales, Willie prefería degollarlo. Después izaba al animal insertando un enorme gancho en sus tobillos para levantarlo. Este método de sacrificio remueve la sangre del animal rápidamente, lo que facilita destazarlo para hacer cortes de carne. La operación era muy gráfica y requería mucho trabajo físico. Willie estaba extremadamente familiarizado con la muerte, y en algún punto, la muerte se convirtió en un amigo que lo recibió con los brazos abiertos. En un momento conoceremos los primeros posibles asesinatos de Willie. Para 1980, Willie Picton trabajaba largas jornadas, casi todos los días de la semana, en la granja de su familia, sacrificando y destazando animales. Willie también era responsable de empacar la carne para su venta. Guardaba la carne en enormes congeladores hasta que se vendía tal y como lo hacía su madre. A pesar de que la granja era el principal interés de Willie, también desarrolló un gusto por los carros y la mecánica. Se dio cuenta que deshacer un carro no era tan diferente a deshacer un cerdo. Willie disfrutaba de ambos. Pronto el hobby de Willie se convirtió en un trabajo extra. Los hermanos Picton comenzaron un desguace de autos en la granja, junto con otros motociclistas amigos de Dave. La propiedad era amplia y perfecta para esconder autos robados. Willie más tarde aseguraría que compraron sus autos legalmente, la mayoría en subastas, pero investigaciones posteriores dejaron claro que los hermanos Picton ayudaban a sus amigos motociclistas a esconder autos robados, desarmándolos y vendiéndolos por partes. En 1981, Willie contrató varios chicos adolescentes para que le ayudaran en la granja, mientras él manejaba su negocio de autopartes. Los chicos consideraban a Willie un tipo raro quien parecía estar constantemente nervioso. Un día, Willie ofreció un jamón congelado a uno de los chicos como recompensa por trabajar una jornada larga. El chico pensó que se merecía el bono después de las arduas horas de trabajo físico. Aceptó el obsequio, a pesar de que otro de sus compañeros le había dicho que no lo hiciera. Cuando Willie le dio al muchacho la enorme pieza de carne congelada, algo no se veía bien.
Era oscuro y tenía una textura extraña, más fibrosa que cualquier cerdo. Definitivamente no era el jamón grasoso que los cerdos Picton producían. El chico no sabía el origen de la misteriosa carne, pero definitivamente no era de algo que haya sido criado en la granja Picton. Nunca volvió a ver a los hermanos Picton de la misma manera y nunca volvió a aceptar comida de ellos. No hay manera de saber exactamente lo que había en ese paquete congelado. Sin embargo, sabemos un poco sobre la apariencia y textura de la carne humana gracias a exploradores de principios del siglo XX como William Seabrook, quien escribió sobre sus encuentros con caníbales durante sus viajes. A pesar de que luego se retractó, aseguró haber cocinado carne humana que adquirió en un hospital. Seabrook escribió respecto a la carne humana: el filete era más duro que el de ternera, un poco fibroso pero no tan duro ni fibroso para ser incomible. La parte que corté y comí era tierna y en color, textura, olor y sabor. Pudiera confirmar que de todas las carnes que usualmente comemos, la ternera es la que más se le parece. No hay evidencia de que Willie Picton haya comenzado sus asesinatos desde 1981, cuando ofreció a su empleado ese extraño jamón. Pero en comparación con la carne blancuzca y tierna que usualmente viene de los cerdos, oscura y fibrosa, es una descripción más apropiada para la carne humana. En ese entonces, los hermanos Picton seguían de luto por la muerte de sus padres y trabajaban para mantener en pie la granja familiar. Willie y Dave lidiaban de manera diferente con el estrés que esto les causaba. Willie se volvió más introvertido y se aisló socialmente, mientras que Dave se comenzó a involucrar más en el club de motociclistas de Hells Angels. La gente comenzó a hablar sobre las cosas extrañas que pasaban en la granja familiar de los Picton. Desde motociclistas que llegaban rugiendo motores a todas horas de la noche, hasta los carros que llegaban de manera sospechosa para que los hermanos los desarmaran en pedazos. En 1981, después de que el hijo de un político fuera arrestado por robar un automóvil, la policía descubrió que varios adolescentes habían sido contratados por los hermanos Picton para cometer los crímenes. Cuando la policía fue a investigar a la granja, recuperó algunos vehículos robados. También notaron un comportamiento extraño por parte de los hermanos. Willie no mostraba ningún tipo de emoción. Apenas parpadeaba y era increíblemente sumiso. Una posible explicación para este tipo de comportamiento es el mecanismo de defensa psicológico conocido como duplicación. De acuerdo a Levoll, algunas personas cuyos trabajos requieren la repetición mecánica de acciones moralmente dudosas y que generan estrés psicológico, afrontan la situación dividiéndose en versiones buenas y malas de sí mismos. La versión mala es la que va a trabajar todos los días, dejando cualquier sentimiento de empatía en la puerta. Después del trabajo, la versión buena reaparece. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Willie haya fingido ser obediente e indefenso frente a la policía, y después de haber perdido a sus padres en tan poco tiempo, es posible que siguiera emocionalmente sometido por un duelo. Pero tal vez solo estaba manifestando su versión buena cuando habló con la policía, separándola en su mente de su versión mala que cometía los crímenes. Por un tiempo, la policía siguió investigando a los chicos y a su negocio, pero al final abandonó el caso. Con la policía visitando constantemente la propiedad y las frecuentes peleas de los hermanos, la vida en la granja se volvió intolerable para Vicky, quien había sido la novia de Dave por 11 años y decidió irse. Dave reemplazó rápidamente a Vicky por otra mujer llamada Katie Weinberg. Sin la presencia de Vicky, la actitud de Dave se volvió desenfrenada y se concentró más en su amistad con los miembros del Hells Angels. Al igual que en su adolescencia, cuando acababa de obtener su licencia para conducir, Dave nunca se perdía la oportunidad de asistir a una fiesta. Mientras tanto, Willie exploraba sus perturbadoras pasiones. Manejaba regularmente a Vancouver. Su destino era un barrio descrito como infame. A principios de la década de 1980, en la época en la que los hermanos Picton tenían su negocio de desguace, organizaban fiestas de motociclistas y burlaban la ley. Cosas extrañas estaban pasando en el distrito de Downtown Eastside, un sórdido barrio de Vancouver. Las mujeres estaban desapareciendo. La mayoría nunca regresaba. El distrito de Downtown Eastside tenía todas las características de un área criminal urbana. Callejones oscuros en cada cuadra, agujas usadas tiradas en el suelo,
y sombras que se escabullían en la noche. En el distrito de Downtown Eastside, proliferaban algunos aspectos de la sociedad que muchos consideran desagradables y frecuentemente tratan de ocultar: pobreza, drogas, enfermedades y trabajo sexual. Por lo que cuando trabajadoras sexuales comenzaron a desaparecer del distrito de Downtown Eastside, las autoridades ignoraron la situación. En aquel entonces la policía consideraba los casos como descartables. Un nombre apropiado porque es como la sociedad veía a las sexoservidoras. Era como si estas mujeres fueran consideradas basura en las calles y sus desapariciones fueran casi convenientes para los oficiales de policía. Cuando una trabajadora sexual desaparecía, la policía ya no tenía que esforzarse en encontrarla y enjuiciarla por prostitución. Gordon Campbell, el alcalde de Vancouver, dijo a los reporteros que, mientras los asesinatos de estas trabajadoras sexuales eran desafortunados, sus muertes al final eran algo bueno, pues los ciudadanos las querían fuera de las calles. Hoy en día es impensable que un político describa cualquier asesinato como justificable o dentro de los intereses de la población sin acabar con su carrera. Pero en aquel entonces las sexoservidoras eran vistas como criminales. Otro factor en la falta de empatía con las trabajadoras sexuales. Muchas de las mujeres pobres que se dedicaban al trabajo sexual eran miembros de la comunidad Primeras Naciones de Canadá. Los indígenas canadienses presentan mayores tasas de pobreza y adicción a las drogas que el resto de la población. Las condiciones siguen siendo difíciles para la gente de las Primeras Naciones hoy en día, tal y como lo eran a inicios de la década de 1980, cuando mujeres comenzaron a desaparecer del Downtown Eastside de Vancouver. Los indígenas canadienses siguen siendo el grupo étnico más pobre de Canadá y tienen las peores condiciones de vida. Estas desventajas económicas contribuyeron a lo que ahora es conocido como las horrendas 5 décadas de violencia contra las mujeres indígenas de Canadá. La Compañía Canadiense de Radiodifusión, o CBC, por sus siglas en inglés, mantiene una lista que actualmente cuenta con 192 asesinatos de mujeres de las Primeras Naciones y 116 desapariciones. La mayoría de estos casos no han sido resueltos. Los indígenas canadienses son 2 veces más propensos a ser víctimas de crímenes violentos que el resto de los canadienses. De acuerdo a un estudio realizado en 2014, la tasa de violencia contra mujeres indígenas es casi 3 veces más grande que la del resto de las mujeres del país. Audrey Huntley, una periodista encargada de cubrir el Downtown Eastside de Vancouver, ha acusado a la policía, a los medios de comunicación y a los políticos por la indiferencia que muestran ante los asesinatos de indígenas. Ella dice que las mujeres que han desaparecido en la zona han sido descritas como prostitutas adictas a las drogas, a pesar de que no hay evidencia de lo anterior. Pero no todas las mujeres que desaparecieron o fueron asesinadas en la ola de crímenes de Downtown Eastside eran indígenas. Y no todas eran trabajadoras sexuales. Pero parece que la presencia de mujeres indígenas y sexoservidoras en el área fue más que suficiente para minimizar la empatía por todas las mujeres desaparecidas y asesinadas. Se cree que Wendy Louise Allen, una mujer de 34 años, fue la primera en una cadena de desapariciones en el distrito de Downtown Eastside. Wendy desapareció el 30 de marzo de 1979. La encontraron varias décadas más tarde viva y con un nombre diferente en Ontario. Wendy nunca ha explicado qué la llevó a escapar de su familia, amigos y su antigua vida tan de repente. Cuando fue localizada, Wendy les dijo a los investigadores que seguía sin querer ver a su familia y no quería que su nuevo nombre fuera publicado. Antes de que fuera localizada, los familiares de Wendy creían que había sido una de las víctimas de Picton. Es posible que se haya tenido un encuentro con Picton que las asustara tanto que haya tenido que huir de la ciudad. Pero si fue así, nunca le dijo nada a la policía. Pero aunque nunca hubiera conocido a Picton, la historia de Wendy es parte de su caso, pues su desaparición fue la primera señal de la crisis de mujeres desaparecidas que estaban viviendo en Vancouver. Después de Wendy fue Rebecca Guno, una mujer de 23 años que desapareció el 22 de junio de 1983. Nunca la encontraron. La siguiente fue Yvonne Marlene Bigot, quien desapareció después de decirle a su familia que planeaba mudarse a Calgary, y Shirley Ryle, ambas en enero de 1984.
Ninguna de las dos fue localizada. Tiempo después, la policía hizo pruebas de ADN en los restos humanos encontrados en la granja de Willie Pickton y los comparó con una muestra de Valerie, la hermana de Yvonne. No fueron compatibles, pero Valerie todavía se pregunta si su hermana fue una de las víctimas de Pickton. No se sabe si Willie Pickton estuvo involucrado en estas desapariciones. Debido a sus inusuales métodos para deshacerse de los cuerpos, quizá nunca sabremos exactamente cuántas mujeres asesinó Pickton o quiénes eran. Lo que sí sabemos es que mucho antes de que se registrara su primer asesinato, había varias historias sobre un extraño que llamaban Puerco, que venía de la granja Pickton, y todavía hay perturbadores rumores sobre las visitas de Willie al Downtown East Side. De acuerdo a una mujer que citaron anónimamente en el libro En la granja, Robert William Pickton y la trágica historia de las mujeres desaparecidas de Vancouver, la policía ignoró los rumores sobre Pickton golpeando, secuestrando e incluso asesinando sexoservidoras a principios de la década de 1980. De acuerdo a la misma mujer, en 1984, Pickton presuntamente atacó a una adolescente que vivía en las calles de Vancouver. La chica había huido de casa para escapar del abuso sexual de su propio padre. Cuando no tenía hogar, se encontró con Pickton, quien la golpeó e intentó subirla a su vehículo. La chica por poco no logra escapar. Cuando la chica adolescente reportó el crimen a la policía de Vancouver, la mujer anónima dice que no investigaron a Pickton. En lugar de eso, le dieron a elegir entre regresar a casa con su familia abusiva o irse a un centro de detención juvenil. Aceptó ir a casa. Décadas más tarde, cuando retiró sus archivos del Departamento Infantil y de Servicios Familiares, la chica quedó impactada al descubrir el nombre del hombre que intentó secuestrarla años atrás, Robert Pickton. Para ese entonces, ese nombre ya era bastante conocido en Canadá. Como muchas de las historias sobre los primeros años de Willie Pickton, es difícil saber si estas declaraciones son ciertas. Porque debido a la infamia de Pickton, la gente en busca de atención pudo haber inventado historias sobre encuentros cercanos con él. Pero esta anécdota definitivamente cuadra con los patrones de Pickton, quien se aprovechaba de las personas más vulnerables. Mientras tanto, en la granja de los Pickton, Dave se involucraba cada vez más con la gente de Hell Angels, a quienes les gustaba organizar desenfrenadas fiestas. Willie siempre era invitado a esas fiestas. Incluso, él mismo organizó algunas. A pesar de su identidad como aislado social, a Willie le gustaba liberarse. Sus fiestas frecuentemente terminaban en salvajes orgías sexuales. De acuerdo a la investigadora psicológica, doctora Nicola Davis, las actividades sociales de Willie no son tan sorprendentes como parece. Escribe: las fiestas y orgías eran una manera de liberar los pensamientos caóticos, sentimientos y emociones que estaban dentro de un hombre que usaba una máscara de timidez. Se esparció el rumor por todo el pueblo. Si querías ir de fiesta, la granja de cerdos de los Pickton era el lugar ideal. Los Hells Angels mantenían el constante flujo de licor y drogas. En una tranquila área rural, estos salvajes eventos se convirtieron en una parte importante en el calendario social de la gente que disfrutaba del sexo grupal y las sustancias ilegales. En 1986, una mujer llamada Karen Kaufman fue invitada por su hermana a uno de estos eventos. Karen conoció a Dave Pickton e inmediatamente congenió con él. Comenzaron una amistad y ella lo visitaba frecuentemente en la granja. Karen notó el extraño comportamiento de Willie, pero no le dio importancia. La conocía como un chico solitario que siempre andaba ocupado con sus cosas. Casi siempre estaba en su habitación en el sótano. Veía a Willie como la desafortunada pieza de equipaje que venía con Dave y hacía todo lo posible por evitarlo. Eso estaba bien con Willie. Willie prefería ser ignorado por las novias de Dave porque odiaba cuando la gente iba a su cuarto. Que invadieran su privacidad lo ponía furioso. Una noche Dave llevó a Karen y Kathy al sótano para que vieran la habitación de Willie. Cuando estaban ahí, Willie llegó a casa y los vio. Se enojó tanto que escupió en la cara de Kathy y amenazó con matarla si volvía a verla ahí. El encuentro cambió para siempre la percepción que Kathy y Karen tenían de Willie. Ya no era solamente el extraño solitario que vivía en el sótano de Dave. Entre más tiempo pasaban las mujeres en la granja, más miedo les daba a Willie. Una noche, mientras cenaban, se enojó
y le aventó a Karen un vaso de leche en la cara. Willie no era el único al que las mujeres le tenían miedo. Los hermanos Picton tenían un perro pastor alemán que era increíblemente violento. Willie lo alimentaba de carne cruda de la granja y le permitía ser horriblemente agresivo. Karen recuerda que durante un asado que los hermanos organizaron, Willie no usó la carne de cerdo que comían normalmente en la granja. Dijo que los cerdos habían estado enfermos. En lugar de eso, usó una carne cruda que le daba a su perro. Y notó algo extraño. Era oscura y fibrosa. Después de esa ocasión, Karen y Kathy no volvieron a comer carne de la granja Picton. La semana próxima hablaremos sobre el rol de Robert Willie Picton en el asesinato de 49 mujeres. El sentimiento que tenían Karen y Kathy de que algo estaba terriblemente mal en la granja Picton estaba bien justificado. Gracias de nuevo por sintonizar Asesinos Seriales. Regresamos el